¿Quién fue Tito en la Biblia? La historia del colaborador fiel del apóstol Pablo. Quédate un momento con esta historia, porque a veces los nombres que menos suenan son los que más nos enseñan. Cuando muchos piensan en los grandes hombres del Nuevo Testamento, vienen a la mente Pedro, Juan, Pablo o Timoteo. Pero hay otro nombre que aparece con menos ruido y con mucha fuerza: Tito. Casi nadie predica de él, casi nadie se detiene a mirar su vida. Y sin embargo, cuando uno junta con cuidado todo lo que la Biblia dice, descubre que Tito no fue un personaje pequeño. Fue un hombre clave, firme, confiable y profundamente útil en las manos de Dios. Tito no se volvió famoso por hacer milagros públicos, ni por escribir muchos libros bíblicos. Su grandeza está en otra parte. Está en su fidelidad, está en su madurez. Está en que Pablo confiaba en él para asuntos delicados. Está en que, siendo griego y gentil, se convirtió en una prueba viva de que el Evangelio de Jesucristo también era para las naciones, y no solo para el pueblo judío. La Biblia nos deja ver primero algo muy importante. Tito era griego. Pablo lo menciona en Epistle to the Galatians 2:3, donde explica que Tito, aunque era griego, no fue obligado a circuncidarse. Eso no fue un detalle menor. En los primeros años de la Iglesia, uno de los debates más fuertes era si los gentiles debían volverse judíos en sus costumbres para poder ser aceptados plenamente como creyentes. Tito se volvió un caso real, visible, incómodo para algunos, pero glorioso para la verdad del Evangelio. Un gentil salvado por la gracia de Cristo, sin tener que cargar con requisitos humanos para ser aceptado por Dios. Aquí hay una enseñanza muy profunda. Tito representaba que la salvación no dependía de la sangre, la cultura, la tradición ni el origen. Dependía de Cristo. Él era la evidencia de que Dios estaba abriendo la puerta a todos. No solo a los cercanos, no solo a los religiosos, no solo a los que venían con una historia correcta. Tito era la prueba de que la gracia de Dios también alcanzaba al que venía de afuera. Y eso nos toca directamente a nosotros hoy, porque la mayoría de nosotros también entraríamos en esa categoría. Personas alcanzadas no por méritos antiguos, sino por la misericordia de Dios. Pero Tito no solo representa inclusión, representa formación. Pablo no habla de él como de un creyente cualquiera. En la carta a Tito lo llama verdadero hijo en la común fe. Esa frase deja ver una relación cercana, profunda, espiritual. No era solo un compañero de viaje, era alguien formado, discipulado y afirmado por Pablo. Era como un hijo espiritual que había crecido en carácter, en doctrina y en servicio. Y aquí empieza a brillar una parte hermosa de su vida. Tito fue de esos hombres que ayudan de verdad, no de palabras solamente, no de emoción momentánea, no de aplauso. Ayudaba donde había necesidad real. Pablo lo enviaba cuando había que resolver problemas, ordenar asuntos, animar a la iglesia y representar bien el corazón del ministerio. En Second Epistle to the Corinthians vemos que Tito fue enviado en medio de una situación difícil con la iglesia de Corinto, una iglesia cargada de conflictos, tensiones y dolores. Luego Pablo dice que Dios lo consoló con la llegada de Tito, y que Tito volvió con noticias que trajeron alegría. También lo llama mi compañero y colaborador. Eso dice muchísimo del tipo de hombre que era. Es fácil servir cuando todo está bien. Muchos aparecen cuando todo está en paz, cuando todo está ordenado y cuando el ambiente es agradable. Pero los hombres como Tito aparecen cuando hay carga, cuando hay tensión, cuando hay que ir a hablar con amor pero también con firmeza, cuando se necesita lealtad sin drama, cuando hace falta alguien maduro que no complique más las cosas. Tito fue ese tipo de colaborador. Por eso su vida le habla mucho a la iglesia de hoy. Porque en toda congregación hacen falta Titos. Hacen falta personas que amen la obra de Dios sin estar buscando reflectores. Hacen falta hombres y mujeres que no solo admiren a los pastores o a los ancianos desde lejos, sino que los apoyen con un espíritu correcto. Hacen falta creyentes que sepan cargar, servir, ordenar, acompañar y fortalecer. Tito no aparece compitiendo con Pablo, aparece colaborando con él. No aparece buscando su propia plataforma, aparece empujando la obra hacia adelante.
Eso también se ve con mucha claridad en la carta que lleva su nombre. Pablo le dice que lo dejó en Creta para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Esa instrucción es enorme. No se la das a alguien inmaduro, no se la das a alguien inestable, no se la das a una persona carnal que todo lo toma personal. Se la das a alguien con discernimiento, equilibrio, autoridad espiritual y credibilidad. Tito fue dejado en un lugar complicado, con una tarea delicada, poner orden en la casa de Dios. Además, la misma carta deja ver que Creta no era un campo fácil. Pablo menciona allí el mal testimonio que muchos tenían sobre los cretenses, y la necesidad de reprender con firmeza para que la fe fuera sana. Eso significa que Tito no fue enviado a un lugar cómodo, sino a un ambiente difícil, con problemas de conducta, de doctrina y de liderazgo. Pablo sabía a quién mandaba. Mandó a Tito porque Tito era confiable. Y aquí hay otra lección que vale oro. Servir a Dios no siempre significa hacer lo que luce más bonito. Muchas veces significa ir a donde hace falta madurez. Tito no fue enviado para lucirse, fue enviado para reparar, fue enviado para fortalecer, fue enviado para ayudar a que la iglesia no se quedara débil. En un tiempo donde mucha gente quiere títulos, posiciones y reconocimiento, Tito nos recuerda que el verdadero valor espiritual muchas veces se ve en la disposición para servir donde nadie quiere ir. También hay un detalle hermoso al final de la vida ministerial de Pablo. En 2 Epistle to Timothy 4:10, Pablo menciona que Tito había ido a Dalmacia. Eso indica que seguía activo, sirviendo, moviéndose, trabajando en la obra. La Biblia no nos da muchos detalles de su final, pero sí nos deja una impresión clara. Tito fue fiel por largo tiempo. No fue una emoción de un momento, no fue una llama breve, fue un colaborador constante. Entonces, ¿quién fue Tito? Fue un gentil alcanzado por la gracia. Fue un discípulo verdadero. Fue un hijo espiritual de Pablo. Fue un colaborador confiable. Fue un delegado en momentos difíciles. Fue un organizador de iglesias. Fue un hombre capaz de caminar entre conflictos sin perder el corazón. Fue la clase de creyente que sostiene la obra de Dios sin necesidad de hacerse el centro. ¿Y qué representa Tito para nosotros hoy? Representa varias cosas muy necesarias. Representa que Dios también levanta a los que vienen de afuera, que nadie quede excluido si Cristo lo llama, que el pasado cultural no define el futuro espiritual, que la gracia rompe barreras. Representa también el valor de colaborar con los ancianos y con los líderes espirituales de una manera sana, no para idolatrarlos, sino para caminar en unidad. Hay creyentes que aman la iglesia, pero no entienden que una parte de la madurez cristiana consiste en apoyar la obra con humildad, con responsabilidad y con fidelidad. Tito entendió eso. No estorbó la obra, la fortaleció. No compitió, colaboró. No dividió, ayudó a ordenar. Y eso hace falta muchísimo hoy. Hace falta gente que no solo critique desde una banca. Hace falta gente que se ponga al hombro la carga del ministerio. Personas que oren, ayuden, organicen, acompañen y respeten el orden de Dios en la iglesia. Porque una congregación no se sostiene solo con un buen pastor o con buenos ancianos. También se sostiene con titos, creyentes maduros, obedientes, sensatos y disponibles. Tito también nos recuerda algo muy humano. No todos serán la voz principal, pero eso no significa que su papel sea pequeño. Hay personas que Dios usa detrás del escenario para sostener etapas enteras de una obra. Tal vez no salgan mucho en la foto, tal vez casi nadie diga su nombre, tal vez no reciban el reconocimiento que merecen. Pero en el cielo su fidelidad pesa mucho. Tito fue uno de ellos. Tal vez por eso su historia toca tanto. Porque en un mundo donde muchos quieren ser vistos, Tito nos enseña la belleza de ser útiles. En un tiempo donde muchos quieren mandar, Tito nos enseña a servir bien. En una cultura donde muchos quieren títulos, Tito nos enseña a ganar confianza con carácter. Y en una generación donde algunos desprecian el orden espiritual, Tito nos enseña a caminar al lado de los líderes correctos, con humildad, sin perder identidad ni dignidad. Te dejo esta reflexión para que la medites con calma.
Quizá Dios no te está llamando a ser la figura más conocida, pero sí te está llamando a ser fiel. Quizá no te toca estar al frente de todo, pero sí te toca sostener con amor lo que Dios está edificando. Quizá nadie esté hablando de ti, como casi nadie habla de Tito, pero el Señor sí ve a los que sirven con sinceridad, a los que colaboran con limpieza de corazón, y a los que ayudan a que su obra avance sin buscar gloria personal. Acompáñame con esta oración. Señor, gracias por la vida de Tito y por el ejemplo tan fuerte que dejó en tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que en tu reino no solo cuentan los que predican delante de multitudes, sino también los que sirven con fidelidad, los que apoyan, los que ayudan, los que corrigen con amor y los que sostienen la obra en silencio. Forma en nosotros ese corazón humilde, firme y maduro. Quita de nosotros el orgullo, la competencia y el deseo de reconocimiento. Enséñanos a colaborar con los líderes que tú has puesto, a servir con integridad y a ser creyentes confiables. Y si alguna vez sentimos que nadie ve nuestro esfuerzo, recuérdanos que tú sí lo ves. En el nombre de Jesús, amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.